ante el Congreso de la República. Otro tema que se ha publicado es la famosa ley MIPES. Así que vamos a conversar con Daniel Hermosa, él nos acompaña aquí en RPP, director de MIPES Unidas. Señora Hermosa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. En principio, ¿cuál es su...? Hemos estado conversando fuera de cámara sobre algunos puntos que han llamado la atención, algunos para bien, otros que de repente podrían corregirse y estamos esperando el reglamento, pero a modo, digamos, de resumen, ¿cómo evalúa usted esta ley que se ha publicado? Prefiero quedarme con las partes interesantes de la ley, sobre todo lo que significa la promoción de la MIPE para los mercados internacionales. Encontramos que en el artículo 23.2, inciso B, está incorporando un representante de la MIPE en las oficinas comerciales en el exterior. Valeria, eso es una noticia potente. ¿Por qué? No solamente porque lo hemos venido pidiendo, sino porque los agregados comerciales que tenemos actualmente actúan con una lógica totalmente válida de consolidar gran demanda de productos para las empresas peruanas, ¿cierto? Okay. Ya sea en el sector agrario o en cualquier otro sector productivo o manufacturero. Pero las MIPES siempre hemos venido estando relegadas de las funciones que tiene el agregado comercial. Y ahí la aparición de este representante MIPE en las oficinas comerciales en el exterior es una noticia que nos entusiasma mucho. Primero porque la metodología de comercialización de productos en el exterior de las MIPES no es la misma que la que tiene la gran empresa. Eso tenemos que tener totalmente claro. La MIPE tiene diferentes formas de exportar. Una de ellas es a través de los peruanos en el exterior que vienen, compran productos y se lo llevan. Y la otra es desplazándose básicamente a los países que nos circundan, Chile, Bolivia, Colombia, ¿no? Ecuador, y ellos trasladan sus productos y normalmente los comercializan. Y la tercera forma es colocando tiendas en estos países. Entonces, nuestra metodología es distinta. Por lo tanto, tener una persona que haga la prospección, que haga el estudio, pero bajo la cultura del sector de la micro y pequeña empresa, va a ser muy, muy oportuno y necesario hoy que necesitamos crecer en exportación, claro, ante la amenaza de toda la importación china que está llegando, ¿no? Lo que está ocurriendo entonces, señora Hermosa, es que se está abriendo un poco el portafolio, ¿no? Para que las MIPES tengan presencia en estas reuniones donde se toman decisiones? Yo creo que lo más importante de tener un representante MIPE en el exterior básicamente es el poder llevar, como dices tú, el portafolio de productos, pero directamente a los consumidores y eventualmente a los importadores o directamente a las tiendas. Abastecer los productos directamente de la MIPE al mercado exterior. Entonces, yo creo que, como te repito, es una muy buena noticia. Y en el mismo artículo 23 se le está encargando a los consejeros comerciales que promuevan esta alianza estratégica entre los peruanos en el exterior y las MIPES. Son 4 millones de peruanos fuera, ¿cierto? Que ya son nuestros embajadores de la cultura, de la comida, claro, ¿cierto? Pero necesitamos sumarle una cosita más, los productos peruanos, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante de esta ley que quiero resaltar, ¿no? Más allá de, como dices tú, de siempre es incompleta o está media parametrada en algunas cosas. Se pueden, digamos, ajustar. Hay que esperar el reglamento, ¿no? Lo que conversábamos. El temor más grande de nosotros es que no vaya a ser que al final pues haya como una especie de rainfall hereditario y al final el reglamento no refleje exactamente el espíritu de la ley. Y esta es una oportunidad muy grande, Valeria. Recuerda que, de acuerdo a las cifras del mismo Ministerio de Comercio Exterior, hay 8.700 MIPES exportadoras. Mira, tenemos casi 350.000 manufactureras y 2,5 millones de MIPES, más 700.000 profesionales, abogados, que también están formales, y tener 8.700 MIPES exportadoras me parece una cifra muy ínfima. Esta estrategia que se está planteando en la ley MIPE, en la nueva ley MIPE, nos va a ayudar a poder conquistar el mercado que nos ha sido negado por falta, obviamente, de criterio y conocer realmente la realidad de la MIPE. El problema es que allá hablan un lenguaje y nosotros hablamos otro. Y ese divorcio tiene que ser cubierto por estos representantes que vamos a tener en el corto plazo. Claro. Ahora, Daniel, ¿qué otro punto destacas de esta ley MIPE publicada hoy en el Diario Oficial? Por ejemplo, el tema de, en el artículo 29 están promoviendo la marca Perú Emprendedora. ¿No? ¿Te acuerdas? Antiguamente existía cómprale a Perú, claro, ¿te acuerdas? Sí. Ya, bueno. Yo creo que, si bien es cierto, no es significante, o sea, no significa ingreso inmediato, es necesario
comenzar a generar la cultura de cómprale al Perú. Es necesario que la gente reconozca al emprendedor, no solamente como el tema de pagar impuestos y contribuir al PBI, Claro. sino también como parte el eje social que se necesita para combatir la pobreza. MIPES fuertes, MIPES sólidas generan empleo y el empleo disminuye la pobreza. Entonces, es necesario rescatar el valor que tienen las MIPES y esta campaña que está en el artículo 29 me parece interesante. Por otro lado, también el artículo 35 tiene estos fondos de garantía y capital de riesgo. Es importantísimo porque recuerda que la MIPE no ha llegado a los créditos garantizados Es y correcto. es víctima del gota a gota Sí. porque no tenemos capital de riesgo. Ese capital que entra a respaldar un emprendimiento recién nacidito. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo demorará con esta nueva ley MIPE constituir una MIPE justamente? Bueno, ¿Se ha mira, modificado eso? sí, se ha ajustado algunos criterios y por supuesto se está involucrando a todos los sectores, UNAR, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, para que se pueda dar mayor celeridad a lo que significa la formalización. Pero permíteme decirte, Valeria, que ahí no está el problema de la informalidad. El problema de la informalidad está enfocado básicamente al tema de capital. Nosotros hicimos una encuesta interna entre nuestros asociados y les preguntamos cuánto tiempo te ha demandado, o sea, ¿cuánto tiempo fuiste informal para llegar a ser formal? ¿Cuál fue la Más del respuesta? 50% dijo de que nació formal directamente, pero el promedio que encontramos en la otra mitad de empresarios de todos los sectores, porque nuestro gremio, como tú sabes, abarca todos los Sí. sectores, más del 50%, o sea, el 50% de los empresarios señalaron que el promedio está en 4 años de informalidad, o sea, han sido informales promedio 4 años. Hay unos que han tenido 8, otros que han tenido 6, otros que han tenido 2, pero la pregunta del millón, ¿por qué tuviste que esperar 4 años ¿Dónde para está convertirte en el formal? cuello de botella? El cuello de botella es el financiamiento y el segundo cuello de botella que nos llamó mucho la atención es plata para poder alquilar un local. O sea, el financiamiento vinculado al poder tener un lugar donde vender. Claro. Entonces, ese es un panorama nuevo que nos abra para analizar bien la necesidad de tener bancos y cajas municipales que hoy día están un poquito golpeadas con esta norma que ha salido en la Comisión de Economía, ¿no? Cajas municipales lo suficientemente proactivas para poder financiar esa etapa de nacimiento, la etapa en la que recién ese niñito está comenzando a gatear, ni siquiera a caminar. Y ahí es donde necesitamos el mayor financiamiento. Recuerda también que en este grupo se encuentra la mayor mortandad. Y ahí es algo que tenemos que combatir 100%. Y en el Los 4 años, digamos, de una MIPE, señor Hermosa, son entonces fundamentales. yo diría O- los 2 primeros años. Ok, los 2 primeros años te dan resultados como para seguir con esta propuesta que de repente partió de un sueño o, digamos, te condenas a desaparecer. Normalmente al segundo año desaparecen más o menos un 75-80% de los emprendimientos que se inician hoy, ¿correcto? Y el sector que tiene mayor mortandad empresarial son las bodegas, porque no tienen el suficiente capital como para poder consolidarse rápidamente. Por eso que propuestas como generar fondos a partir de COFIDE, propuestas como generar capitales de riesgo, ayudarían mucho a evitar la mortandad. Tú no te imaginas la cantidad de gente que invierte pequeños capitales y que al final se los tiene que ir comiendo. Y por último tenemos normas, porque también ahí las municipalidades juegan un papel desmotivador de la formalidad a partir de normas medias extrañas. Y también el Ejecutivo o las leyes electorales, como por ejemplo el tema de la ley seca, que restringe la comercialización de productos, o la ley esta que está saliendo de la ley esta anti-obesidad, ¿no? Que va a prohibir que las bodegas vendan papitas, galletas y gaseosas a menores de 18 años. ¿Usted te imagina? Un chico de 17 años va a tener que ir con su mamá o con su papá para comprarse un paquete de galletas. Entonces, esas normas nos parecen, pues, de verdad que colapsan lo que significa, primero, el derecho a la libre empresa, ¿cierto? Y dicho sea de paso, una cosa que nos confunde mucho. Sí. Si Digesa te da un registro sanitario para que tú puedas comercializar un producto, ¿por qué pues no viene una ley que te restringe la venta del mismo? Entonces, este tipo de cosas es lo que realmente retrasa el crecimiento de las empresas. Se habla de un sistema de pensiones sociales también dentro de la ley MIPE, para trabajadores de MIPES que no se encuentren afiliados a una ONP o una AFP.
que va a ser obligatorio para menores de 40 años, que va a ser facultativo para menores de 40 años, que establece un aporte mensual de hasta 4% de la remuneración mínima vital, y el afiliado elige quién administra sus fondos, ¿no? O una ONP, o perdón, la ONP o la FP, y bueno, se puede cobrar comisiones. ¿Cuál es su Es mirada que, sobre a este? ver, yo ahí de verdad tenemos que hacer un análisis profundo de la propuesta que está saliendo, como tú la acabas de leer, y tenemos que esperar que el reglamento, a partir de la SBS, que va a tener Sea más preciso. que sea más preciso, porque realmente yo no termino de entender. O sea, yo como trabajador opto por cualquiera de dos opciones con un parámetro de aporte menor al que hace un trabajador normal. Yo entiendo que el régimen laboral especial que plantea la norma es necesario en la época de que la MIPE comienza a crecer, es necesarísimo, pero tampoco creo, desde nuestro punto de vista y como gremio siempre hemos sostenido, que deben ser necesariamente los trabajadores que todos sus derechos tengan que ser de alguna manera, ¿cómo te podría decir? Menoscabado frente a un trabajador, digamos, de la mediana o gran empresa, ¿no? Eso es lo que, digamos, a usted le genera como cierta duda, el tema del régimen laboral especial. Hay que hacer Prefiere esperar. precisiones. Ok. Habría que hacer precisiones de parte de, bueno, no sabemos el espíritu con el cual lo ha puesto los. Yo entiendo que es para promover la formalidad, pero necesitamos mayores precisiones para que cuando los trabajadores opten por algunas opciones, la opten bien informados, ¿no? Ahora, ¿se acuerda usted de las compras estatales? Desapareció. De las famosas compras estatales. ¿Cuál es la nueva figura con esa ley? Ahí está interesante porque nosotros hemos venido promoviendo dos cosas. Primero, en la cesión de derechos, digamos, una especie de factoring. Es necesario lograr financiamiento para poder atender oportunamente al Estado. Pero por otro lado, tenemos un Estado que antes de la ley de contrataciones y antes de la ley MIPE, tenía la cultura del perro muerto, no pagaba al sector de la micro y pequeña empresa. Tenemos instituciones emblemáticas, la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, que hasta ahora no soluciona el problema del fenómeno del niño, hace cuántos años, ¿no? Y que con esta nueva ley ahora sí se va a sancionar al funcionario público que de manera indebida e injustificada demore los pagos. Entonces, si yo tengo la sanción para aquel que demora el pago, entonces ya puedo comenzar a negociar facturas del Estado. Porque tú te imaginas, negocio una factura del Estado, un Claro. contrato del Estado y el Estado no me paga. La entidad financiera no va a esperar que pague, me lo va a quitar a mí de mi cuenta. Entonces necesitamos que todo ese sistema esté bien articulado y funcionando. O sea, Y no exponga a las MIPES, sobre desponga todo, ¿no? porque el banco, bueno, hay que ser honesto, el banco nunca pierde. Así que yo creo que ahí el tema es una novedad dentro de la ley, tanto de contrataciones como la ley MIPE, que se pueda sancionar a aquel funcionario público que no pague las deudas a los que vendemos o damos servicios, ¿no? Ahora, el tema de las capacitaciones o la inversión a las capacitaciones, que creo que, a ver, un empresario o un emprendedor marca, ¿no?, un diferencial muy agudo, muy potente cuando está capacitado, cuando está informado, cuando está educado. Entonces, creo que la capacitación no Por se puede supuesto. criticar en ninguna de en ninguna circunstancia. Esto es un gran aporte porque nos permite, digamos, tener más ventaja tributaria con un crédito fiscal superior para poder aplicarlo, digamos, en nuestras ventas. O sea, el Estado está en este momento, digamos, invirtiendo con el empresario Ajá. en la educación de los trabajadores y eso nos parece muy potente. Por eso te digo, hay cosas muy buenas de la norma, hay cosas que todavía están en la nebulosa y hay cosas que deberían definitivamente incluirse. Por ejemplo, no se habla nada de la promoción industrial. Si vamos a tener agregados comerciales o representantes MIPES en las oficinas comerciales, necesitamos comenzar a fomentar el desarrollo industrial. Por eso que nosotros como gremio, justo el día de hoy hemos remitido a la Comisión Capital un proyecto de ley para la ley de promoción de la industria MIPE, que es muy distinta a la gran industria, que ya presentó su proyecto de ley el año pasado, me parece lo presentó, Ajá. ¿cierto? Y ahora nos toca a nosotros hacer lo propio, no solamente por la oportunidad de poder tener este tipo de mecanismos de exportación, sino también porque tenemos temor a la amenaza que significa hoy China, no solamente por el puerto de Chancay, sino por todo lo que está pasando en el mundo. Siempre las MIPES vamos a ser los más vulnerables en este juego de libre mercado, ¿no? Bueno, en conclusión, hay puntos, digamos, muy interesantes, puntos que suman en esa ley MIPE. Por otro lado, hay otras iniciativas que requieren un reglamento para tener un poquito más de claridad. ¿Estos días usted va a tener reuniones? Estamos ya sosteniendo desde que se aprobó por insistencia esta ley, hemos venido estudiándola y hemos venido coordinando
Con Pepe Salardi en su momento, qué pena que se fue, ¿no? Pues estuvimos coordinando justamente en que la elaboración del reglamento nosotros podamos participar, no que sea ex post, o sea, nos lo mandan para consulta, lo publican para consulta, pero es necesario que desde la elaboración del reglamento nosotros podamos tener ya la voz, porque es una oportunidad muy grande. Espero que la presidenta Boluarte lo entienda y el nuevo premier también, que es necesario que los actores, los usuarios del servicio, participemos en la elaboración del... ¿Se han reunido ustedes con el ministro de Economía? Todavía no, lo conocemos porque él ha sido ministro de Producción, Claro. ha convocado ya a la gran empresa, espero que no se olvide de la micro y pequeña empresa, él nos conoce y lo que necesitamos es conversar para poder hacer y retomar lo que estaba Claro. trabajando Salardi, que nos pareció muy importante para destrabar ciertos problemas que Exacto. tenemos en el sector. Exacto. Bueno, el diálogo justamente en estas circunstancias son muy, muy importantes y primordiales. Daniela Hermosa, muchas gracias. Señora Hermosa, por acompañarnos, director de MIPES Unidas.